Es una fortuna juntarse con ustedes este miércoles 18 de febrero del año 2015. Acción Popular está en el aire y sale al aire con una información importante para el país, y es que favorecen que el gobierno compre el 49% de las acciones de la refinería. Favorecen que el gobierno compre el 49% de las acciones de la refinería. Dicen expertos, según el periódico Listín Diario, que el gobierno debe tener control de los combustibles. En eso estamos de acuerdo. Pero cuando los combustibles estuvieron en riesgo, cuando teníamos como socios a la empresa Shell, cuando el suministro, la demanda estuvo en riesgo, cuando tuvimos a la Shell como socia. Estamos preguntando eso. ¿Por qué se le vendió a Venezuela el 49% de las acciones de la refinería después que el gobierno compró las acciones de la Shell, conminó a la Shell a salir? Cambiamos un socio por otro. ¿Por qué cambiamos? Esos mismos expertos, esos mismos empresarios que están detrás ahora de la compra de las acciones de Venezuela en la refinería, esos mismos empresarios fueron quienes torpedearon y usaron los medios de comunicación para denostar a la empresa Shell aquí en el país. Porque la empresa Shell, con la apertura de los combustibles a partir del año 96, era un socio incómodo para los nuevos empresarios de los combustibles. Ese es el problema. Esos empresarios nuevos de los combustibles son los que quienes quieren que el gobierno compre las acciones de la Shell para que se la venda a ellos. Las mismas gente del sistema eléctrico son los mismos, es el mismo CONEP que está detrás de este titular. Porque ese CONEP corrupto, pandillero, delincuente, no necesitaba ni quería a la Shell como socia. Ese CONEP corrupto no quería a la Shell como socia. ¿Saben por qué? Porque la Shell era un socio incómodo en la refinería dominicana de petróleo. ¿Por qué? Porque con la Shell había que tener buenos estándares de combustible. La Shell era el freno para que aquí no se hiciera lo que se ha hecho después de la salida de la Shell para acá. El desorden en la calidad de los combustibles que aquí se está consumiendo se ha podido producir, se ha podido orquestar después que la Shell salió de la refinería dominicana de petróleo. Ese robo de 11.000, 15.000 galones de combustible diario que se produce en la refinería no se producía cuando la Shell estaba en el país. Repito, ese robo de 15.000 galones de combustible no se producía cuando la Shell era socia de la refinería dominicana de petróleo. Gas óleo con altos índices de sulfuro, como el que está consumiendo este país. Combustibles gasoil que nadie quiere, se vende aquí en la República Dominicana como combustible de un buen estándar. Gasolina que se vende como premium
que no es premium. Gasolina de tercera y cuarta categoría se vende aquí como gasolina premium, porque no hay controles. El control lo pone F-Conect. La mezcla de gas licuado de petróleo que estamos usando, 70-30, eso no se podía romper esa regla cuando la Shell estaba aquí. El 70-30, 70 propano, 30 butano, no se podía romper cuando la Shell estaba en la refinería. Por eso usted tiene un gas que le rinde menos, porque 63-64% de propano y un 36, 35, 37% de butano. Ese es el problema. La calidad de los combustibles cuando la Shell estaba era excelente. Respondía a los estándares internacionales. Si eran 95, 96 octanios, eran 96 octanios, no gasolina de 87, 89 octanios que se está vendiendo como gasolina regular. Y gasolina de 92 se está vendiendo como gasolina premium. Esa es la realidad. Y el gran negocio de los combustibles, hoy los bichini lo quieren, hoy lo quieren los Bonetti. Ese Conect corrupto, pervertido, el que está abogando porque el país compre las acciones de la refinería, para ello entonces comprarle al gobierno, a vaca muerta. Ese es el asunto. Ahora entienden que el Estado debe tener el control de los combustibles. Creemos que sí. Creemos que sí, pero ¿cuál Estado? ¿Cuál Estado? Un gran pensador que admiro mucho, Edmund Burke, dice que los malos ganan cuando la gente de bien no hace nada. Los malos ganan cuando la gente de bien no hace nada. Todas estas atrocidades han podido ser cuando la gente no hace nada y se convierte en colaboracionista inconsciente de la realidad que estamos viviendo. Esta sociedad ha aceptado todos estos titulares como norma de vida, sin saber quiénes son quienes están promoviendo este tipo de titular. Expertos están diciendo que el gobierno debe tener el control de los combustibles, pero no le están diciendo a la gente que este titular del Listín Diario es porque los Piccini, los dueños de este periódico, porque los Ritec, los dueños de este periódico, los Bermúdez, los dueños de este periódico, quieren que el gobierno la compre, para ellos entonces hacer lo que les venga en gana con las acciones del gobierno. Ese es el juego. Lo mismo que ha pasado con el sistema eléctrico. El agua, la energía, las comunicaciones deben estar bajo el control del Estado Dominicano. Absolutamente. ¿Eso sucede? ¿Por qué ha pasado eso? Porque estos malditos han logrado coger todo en el país, quitarnos todo de las manos. Porque la gente de bien en este país no ha hecho nada para evitarlo, o muy poco. Esa refinería que hoy están buscando socios, según el charlatán que está al frente, según el charlatán que está al frente, el desvergonzado, el descarado que está al frente de la refinería, anda buscando inversiones. Es toda una campaña para convencer, movilizar, conmover a la sociedad de que el gobierno compre eso. De que el gobierno compre eso para que siga el relajo. ¿Dónde está el control de la calidad de los combustibles? ¿Dónde está el control de la calidad del gas licuado de petróleo en este país? Que aduana debería garantizarlo.
¿Dónde está aduana en el control de la calidad de los combustibles? Aduanas. No la refinería, aduanas. ¿Qué calidad de gas propano la gente está consumiendo? ¿Qué calidad de gas óleo la gente está consumiendo? ¿Qué calidad de gasolina? ¿Qué calidad tiene eso? Aquí hay empresas intermediarias del CONEP que se han dedicado a comprar en los mercados internacionales combustibles destruidos, combustibles sulfurados que nadie los quiere en la región, y ellos los compran y los traen aquí y los tiran en el mercado. Vayan a ver vehículos nuevos, como tienen ese humo negro, es esa calidad de gasoil, intoxicando este país. Gasóleo con una alta composición, mezcla de azufre. Eso se le está vendiendo a la gente, se le está vendiendo a los vehículos, y eso lo está respirando la gente. Y ese es el CONEP. Ese es el Consejo Nacional de Hombres de Empresa de este país. Ese es el Grupo Vicini. Ese es el Grupo Bonetti. Ese es Francisco Javier García y sus hermanos en Transretail, que están intoxicando esta nación. Y esos son los grandes, los honorables, y repito, Edmund Burke. Los malos logran hacer lo que quieren cuando la gente de bien no hace nada para evitarlo. Vamos a ver cómo soplan los vientos. Del Partido de la Liberación Dominicana. Ayer el periódico El Nacional traía un titular que nos llamó bastante la atención. El referendo no aplica para la reelección. Eso eran unos abogados, juristas, constitucionalistas, expertos en derecho, entre quienes estaban Julio Curi, Nacer Perdomo, estaba Sergio Tulio Castaños. Ellos dicen que el referendo no aplica para la reelección. Una nación que carece de referentes éticos trascendentales, en una nación donde eso ocurre, donde no hay referentes éticos, el deseo de poder se justifica a sí mismo. Es lo que no entienden los abogados dominicanos. Que ellos piensan que la política se norma con un tribunal. Que las reglas de la política son las reglas procesales, o las reglas penales, o las reglas civiles. En la política y más, donde no hay referentes éticos, como en la República Dominicana, es difícil recurrir a leyes para hacer valer o para hacer aplicar o desarrollar valores. La justicia solo realiza valores. Ningún código, ninguna constitución crea valores. Es que no estamos entendiendo eso. Ningún código crea valores.
Ningún sistema de justicia crea valores. Lo que hace es que los realiza. Realiza valores ya inventados. Eso es lo que hace la justicia. La política no se rige por asuntos jurídicos, por reglas jurídicas. El deseo de poder se justifica a sí mismo. Miren el ejemplo. Esto es Reinaldo Pared anoche. Reinaldo Pared resalta que no ha tenido escándalos. ¿A quién le está diciendo eso? ¿A quién está diciendo Reinaldo Pared que él no ha tenido escándalo? Que a por él se puede votar porque él no ha tenido escándalo. ¿A quién se lo está diciendo? ¿A quién se lo está diciendo? Aquí hay un referente ético. Es un referente ético este. Es un argumento ético que está usando Reinaldo. Es un argumento ético, preguntamos. Es un argumento jurídico. Señores, a veces tengo que mover en mi mente, darle vuelta al carrusel de mi cerebro para poder, como es un programa improvisado, un programa que hago en conversación con ustedes, a veces tengo que ordenar. Shakespeare, ese gran pensador inglés, ese gran escritor, ese genio del pensamiento inglés, escribió varias obras que tienen que ver directamente con la política. Escribió Calígula, Ricardo III. Pero para mí la obra cumbre en la política y la que nunca dejo lejos de mí es Julio César. Es Julio César. El panegírico de Marco Antonio a Julio César. Eso es una obra política perfecta. Quien quiere aprender las intríngulis, el comportamiento, la conducta del poder, tiene que leer esa obra. Y grabarse, aprenderse, si es posible, casi de memoria, el panegírico de Marco Antonio a Julio César. ¿Cómo Marco Antonio justifica las acciones de Bruto? ¿Cómo Marco Antonio justifica la muerte? Le da razón a Bruto por matar a Julio César en una traición. ¿Cómo justifica la traición? Eso es Shakespeare con Julio César. Maquiavelo en El Príncipe deja un ejemplo en el papado, en el Vaticano, con César Borgia y Julio II, el Papa Julio II. César Borgia cree que Julio II, porque tiene valores humanos, valores morales mejores que los de él, le cede el papado a Julio II. Y César Borgia olvida que Julio II es un cura político igual que él, y Julio II se monta en el poder, se monta en el papado y le corta la cabeza a César Borgia. Eso es Maquiavelo en El Príncipe. No hablo de Fouché, porque no es un referente político para mí Fouché. Entonces, cuando estamos viendo a juristas entreteniendo a la gente, cuando usted ve, esta es una encuesta de un grupo económico, la reelección manda. Esta es es la misma encuesta del grupo económico. La mayoría, 57.7%, cree Danilo tiene interés en repostularse. Y hoy, ese mismo grupo económico
en una encuesta que se llama CIP, mire lo que está diciendo. 2 de cada 3 entrevistados está de acuerdo con la reelección, 67%. Esa misma encuestadora, la semana pasada, saca este resultado. Con más poder, el presidente, la iglesia y los empresarios. El presidente, con más poder, presidente, iglesia, empresarios. Con más poder, presidente, iglesia, empresarios. ¿Dónde está la sociedad dominicana? ¿Dónde están los ciudadanos que son quienes tienen el poder soberano sobre todas las acciones del Estado? ¿Dónde están los ciudadanos? ¿El poder lo tiene la sociedad y la población, o lo tiene la iglesia, lo tiene el presidente y lo tiene los empresarios? El poder. He puesto mucho el ejemplo del 94 con Peña Gómez y Joaquín Balaguer. He puesto mucho ese ejemplo. ¿Dónde está el poder en Grecia hoy? ¿Dónde está? No digo que Cipras sea un buen ejemplo. ¿Dónde está el poder en Grecia hoy? ¿Dónde está el poder en Ecuador? ¿Dónde está el poder en Bolivia? ¿Dónde está el poder en Brasil? Cuando Lula llegó al poder, ¿dónde estaba el poder? En la iglesia, en los empresarios y en el presidente Collor de Mello o en el presidente Enrique Cardoso. ¿Dónde está el poder en Chile? En la iglesia, en Bachelet. ¿Es que está el poder? En los empresarios chilenos. Solo aquí, una encuesta es capaz de poner un titular como ese. ¿Saben por qué lo hacen? Por 3 razones. Por 3 razones eso es posible en la República Dominicana. Por el envilecimiento de la sociedad y de la población, una sociedad envilecida, una sociedad donde el poder, ese poder, ha sembrado una gran desconfianza en la política dominicana, para que sea una sola opción la que haya. Es la desconfianza que se ha sembrado en el sistema político dominicano. Nadie confía en ningún partido en este país, más que en una sola persona. Porque así ha sido troquelada la sociedad, así ha sido moldeada esta sociedad en los últimos 30 meses. Para que solo se vea una sola cosa como buena, como posible. Eso es lo que se ha hecho en la República Dominicana. Todo el mundo crea que estamos viviendo una verdadera revolución educativa. Todo el mundo la cree. Y no es verdad. Esa gran desconfianza que se ha sembrado en el sistema político dominicano, un sistema político incapaz de provocar una alternativa a todo esto. ¿Qué está pasando en el reformismo? Amable Quique Antún, ¿en quién vamos a creer? Quique Antún dice que van a trillar su propio camino. Y Amable dice que va a trillar su propio camino apoyando la reelección de Danilo Medina. Eso es el reformismo. En el PRD, dividido en 2, Hipólito Mejía y Abinader con cada uno con un canto, en el PRM, y Miguel Vargas. ¿Quién cree? ¿Qué opción tiene la sociedad? Guillermo Moreno, buscando ganar votos en un tribunal. Y no toma la agenda dominicana en sus manos.
¿Qué tenemos? Un gran sentimiento de impotencia. Es lo que tiene la sociedad hoy. Un gran sentimiento de impotencia. Y la otra cosa, el empobrecimiento cultural, económico y social de esta nación. Y político también. La pobreza política, la pobreza económica, la pobreza cultural y la pobreza social que esta sociedad tiene. Permite todo esto. Permite todo esto. La pobreza social, la pobreza cultural, la pobreza económica que obliga a la gente a ir a buscar el favor donde el político, o el uso del dinero y la fuerza como forma de convencer. El uso del dinero y la fuerza como forma de convencer. Eso es lo que estamos viviendo. Entonces, cuando los abogados hablan del referendo, de las 5 llaves, de las leyes que impiden la selección, no provocan más que risa. Porque es no entender las posibilidades que la realidad nos está ofreciendo. Y me perdonan que tenga que insistir, tomar el tiempo que tomo en el programa para aclarar esto, pero es que tengo que hacer la pedagogía de este gran momento que la historia y la vida y Dios me ha dado para enseñar a la gente a pensar políticamente. Esa es mi gran riqueza en esta experiencia. Todos los días es esta oportunidad que Dios me ha dado de estar en este momento vivo para poder hacer el trabajo que entiendo que debo hacer como ciudadano. Como no lo puedo hacer desde las aulas, porque no me interesan las aulas hoy, me interesa el aula nacional. Agradezco a Dios esta oportunidad y a los dueños de este canal, la oportunidad que me dan de yo poder hacer este tipo de exégesis cada día con ustedes. Y me pido disculpas, ofrezco mis disculpas por tener que parecer el programa un monográfico. Pero fíjense que estoy diciéndole cada día diferentes aristas de este problema político que estamos viviendo en la República Dominicana, para que ustedes aprendan y reproduzcan, divulguen lo que aquí ustedes están oyendo. Eso es lo que busco con esto. No tengo ningún espacio en el año 2016, pero espero para el 2020, si estoy vivo, disputar un espacio político importante en este país. Por eso que estoy trabajando así. Vamos a ver cómo soplan los vientos. Del Partido de la Liberación Dominicana. Señores, la gente de la frontera, la sociedad civil de Jimaní, ha puesto sobre el tapete una discusión sobre el tema de las relaciones binacionales. Representantes de la sociedad civil de Jimaní hablan de sus males. No es Jimaní que tiene grandes males, es toda la frontera que tiene grandes males. Pero los males mayores que tenemos con la frontera es el enfoque político que tiene
la atención a esa zona. La gran maldad que tenemos en la frontera es el enfoque político que tiene desde el Estado la política fronteriza. Vimos la semana pasada que el canciller anda buscando crear burocracia funcionarial en la frontera. Eso quiere el canciller. Dijimos que era una aberración, porque la frontera debe estar bajo el control de aduanas y migración. Son las entidades responsables de la frontera, aduanas y migración. Porque en ninguna parte del mundo la frontera es militar, la frontera es civil, el control fronterizo es civil. Las Fuerzas Armadas, la policía, asisten tanto a aduana como a migración. Las fuerzas de seguridad del Estado asisten tanto a aduana como a migración. No son deliberantes en la frontera, que es nuestro gran error, por un lado. Aduana no funciona en la frontera, migración no funciona en la frontera, porque primero llega la guardia, y ningún civil de aduana es capaz de llamar la atención a un coronel o a un general en la frontera. Ese es el gran problema. Los problemas que tiene la frontera son fáciles de resolver. Fáciles de resolver. Con una ley que establezca una cuota para el desarrollo y sostén de los daños que provoca el mercado transfronterizo es suficiente para recuperar la frontera. Con una aduana y con una migración que funcionen en los dos lados es suficiente para resolver los problemas fronterizos que tenemos. Pero el poder político y social del país no quiere que eso funcione así. Los males en la frontera no son de la frontera, son de la política. No es una desgracia la frontera. La desgracia la ha llevado a la frontera la política. Es quien ha llevado la desgracia a la frontera. Si aquí se pudiera cobrar los aranceles y los impuestos por el mercado transfronterizo, tanto en Haití como en República Dominicana, y de eso se pudiera dejar un porcentaje para el desarrollo de las zonas que son objetos y sujetos del negocio transfronterizo, otra cosa fuese. Pero ¿cuánto atiende las exportaciones hacia Haití? Son 2.600, cerca de 3.000. En el año 2011 y 2012 fueron más de 3.000 millones de dólares el negocio transfronterizo. Pregunten cuánto impuesto se pagó. ¿Cuánto impuesto se pagó en esos 2 años por concepto de las exportaciones hacia Haití de varilla, cemento? El descaro de Manuel Estrella en el año 2012 fue decirle a sus empleados que el Grupo Estrella había crecido 40 veces más que el PIB de toda la República Dominicana. Eso lo hizo Manuel Estrella públicamente. Pregunten cuánto pagó Manuel Estrella por ese crecimiento 40 veces de sus empresas. ¿Cuánto pagó de impuestos sobre la renta? ¿Cuánto pagó de impuestos aduanales? ¿Y cuánto pagó de ITEVI? Para que ustedes entiendan. Les voy a poner un ejemplo. ¿Qué les voy a decir? Elemental, para párvulos. Guarionés Rosa, un embajador adscrito a la Cancillería que escribe en el periódico Listín Diario, lanza hoy este titular: se ensombrece en nexos
se ensombrecen los nexos de República Dominicana y Haití. ¿Por qué dice Guardionés Rosa que se han ensombrecido los nexos de República Dominicana? Déjamelo ahí, Albert, por favor. Él dice abajo, por el asalto a la casa del embajador y por la muerte de un haitiano que fue colgado en Santiago. Eso dice Guardionés Rosa en el periódico Listín de hoy. Miren la respuesta en el mismo periódico. Aquí. Vinculan 2 haitianos en ahorcamiento de compatriotas. Esa es la respuesta. A la otra cosa que dice Guardionés Rosa, la policía le dio respuesta ayer. Llevaron al embajador y le mostraron sus cajas fuertes rotas y 2 policías y un marino y otras personas civiles fueron quienes atracaron al embajador. Es un caso de orden público, igual que el de Santiago, pero están ligando a la política. Pero miren la perversidad del grupo Corripio. Este es el titular del periódico Listín Diario. Lo que dice de la policía, la declaración de la policía. La policía vincula a 2 haitianos en ahorcamiento de compatriotas. Miren a ver si en el periódico Hoy de Hoy, en la primera plana, aparece algo que de referente a lo que hizo la policía. No hay un titular que hable de eso de Santiago, porque a Corripio le interesa, que la situación se mantenga, que lo que dice Guardionés Rosa en el periódico Listín Diario, que se ensombrezcan las relaciones a partir de acciones de orden público, que se quieren ver como que son xenófobas. ¿Por qué Corripio lo oculta el titular? Habla de Obama y que un juez le impide a Obama aplicar la ley, la reforma que aplicó por decreto de migración en Estados Unidos. Sin embargo, esta decisión, esta noticia importante de la República Dominicana, que la policía encuentra, involucra a haitianos en el ahorcamiento de sus propios compatriotas, eso no lo resalta el periódico Hoy. No aparece en un titular en primera plana del periódico Hoy de Hoy lo que dice la policía con relación a eso. No aparece. No tiene importancia para el grupo Corripio. Para que ustedes entiendan cómo es que se juega. Cómo se juega con estas relaciones. Todo está pautado por los intereses. La gente que nos ha dañado, la gente que ha sacado grandes beneficios de Haití, y nos ha tirado el lastre, los escombros a la sociedad dominicana, no quiere asumir su responsabilidad con Haití. No es que Francia, Canadá y Estados Unidos no se dejen embobar. Ahí vi a Vinicius pidiendo que fueran las Fuerzas Armadas a investigar ese asunto de Haití. ¿Qué tiene que decir la jefa de la policía ahora? Diciendo que son grupos para una campaña, la muerte de la haitiana. ¿Qué es una campaña? Porque no tienen cómo abordar este tema. Porque lo que hay que chismear todo el tiempo. Chismear con estas relaciones. No han hecho política con ellas. Han hecho campaña electoral con el antihaitianismo. Ese es el problema de la familia Castillo. Y ningún gobierno debería tener unos aliados de ese tipo. Ningún gobierno que se respete políticamente debe tener aliados como esos. Ningún gobierno que se respete, ningún político que se respete debe tener un aliado como la familia Castillo y la Fuerza Nacional Progresista. Es lo que menos debe tener un gobierno que se respete. Tener un aliado que vive acusando, que vive sustituyendo la realidad por suposiciones. Miren a dónde está la conspiración. El grupo Corripio no reconoce lo que ha hecho la policía, porque no le conviene.
¿Por qué? ¿Cuánto vende Corripio en Haití? ¿Cuánto paga de impuesto Corripio? Tiene que estar bien con Haití, porque Haití es su cliente. Tiene que estar bien con Haití, porque Haití es su cliente, no la República Dominicana. No le importa un bledo a Corripio este país. Le interesan sus intereses. Eso es lo que a él le interesa, sus intereses, igual que a todo ese grupo de empresarios que ha metido a Danilo Medina en esta encrucijada, en esta trampa con las relaciones con Haití, en esta trampa. Permítame cambiar de tema. Te lo dije, con Levapen estás como un toro. Levapen, te pone bien. Busca tu alegría en la farmacia. Levapen, siempre bien. Miren, por favor, el Ministerio de Trabajo está convocando para el jueves 26 de este mes la revisión de los salarios mínimos. El Ministerio de Trabajo revisará salarios mínimos el jueves 26. Nosotros decimos que cuáles salarios. ¿Que cuáles salarios? ¿Los de ayer o los de hoy? ¿Qué salarios estamos revisando? ¿Qué salarios revisamos en la República Dominicana? Cuando no somos capaces de revisar nuestras estructuras fiscales y nuestras estructuras económicas. Ayer en la tarde trataba el tema de la productividad laboral en los bancos, o ayer en la mañana, no recuerdo, ustedes saben lo que pasa. De la productividad laboral en la banca. Yo le pregunto al Ministerio de Trabajo que si ha consensuado el salario mínimo con el Banco Central, con las políticas monetarias del país. Que si el salario está en consonancia con la política monetaria de la República Dominicana. Por eso hablo de las estructuras económicas de esta nación. Que si el salario está en consonancia con el desborde del gasto y el desborde del déficit fiscal del gobierno. Y que si está en consonancia con los niveles de deuda pública, de deuda privada y de la deuda de las familias dominicanas. Porque aquí se ha jugado mucho con este país. Y estamos hablando de deuda pública. Y no estamos consolidando siquiera la deuda pública. Estamos hablando de deuda privada y no estamos consolidando la deuda privada. La deuda que tienen las familias y la deuda que tienen las empresas. ¿Cómo están endeudadas las familias dominicanas? ¿Cómo están endeudadas las empresas dominicanas? ¿Y cómo está endeudado el Estado dominicano? ¿Qué tanto y cuánto se ha hecho incompetente la economía dominicana para que ningún salario sobreviva? Ni mínimo, ni mediano, ningún salario sobrevive en la República Dominicana. Porque que no queremos reconocer que tenemos fallas estructurales en la economía dominicana.
No queremos reconocer eso. Un banco central que emite una deuda sobre los 385.000 millones de pesos, que no la puede honrar. Un banco central, repito, que emite una deuda sobre los 385.000 millones de pesos, que no la puede honrar, que trabaja y actúa con un déficit operativo de más de 75.000 millones de pesos. Puede trazar política monetaria de un país. Tiene autoridad merecida para hacerlo. Se puede confiar en una economía regida por un banco central que es capaz de emitir una deuda de 385.000 millones de pesos sin tener con qué pagarla, con qué ahorrarla, con qué amortizarla. Y eso ni siquiera se está tomando en cuenta como deuda. Se puede creer en una política económica, en una política monetaria. Mira lo que dice el periódico Diario Libre de hoy, para gusto de todos los economistas corporativos que tenemos en este país. Tipo de cambio sigue cercano al 45 por 1 y sube la tasa de interés. La inyección de la semana pasada de $200 millones, ¿para qué sirvió? ¿Para qué sirvió? Combatiendo fiebre con agua fría. Y no estamos buscando, estamos atendiendo los síntomas. Y no estamos tratando estos temas así. Para que ustedes puedan entender qué es lo que tenemos. Para una economía incompetente como esta, para una administración pública incompetente como esta, no hay salario que viva. No hay salario que viva, porque este es un Estado insolvente, regido monetariamente por un banco central insolvente y también indecente. Esa es la realidad que estamos viviendo. Y vemos a los sindicatos, porque aquí no hay sindicatos, aquí hay locura sindical, jugando aquí a salario, que queremos un 30, que queremos un 60. ¿Cuánto es la realidad de nuestra incompetencia? ¿Para qué sirve la economía dominicana? ¿Para qué sirve la economía dominicana? Si lo que producimos para exportación, oro, los 450 millones de dólares que recibimos por eso, ¿a dónde va a parar? A gastos. ¿Qué inversión se hace? ¿Dónde está la expansión de esta economía? ¿En qué está anclada la expansión, el crecimiento de esta economía? ¿En qué está anclado? Una economía, una empresa privada viviendo de subsidios y viviendo de favores gubernamentales, con una mano de obra haitiana de casi un 80% en algunos renglones de la República Dominicana. Esta es economía. Aquí se puede hablar de salario, con trabajo esclavo. Con trabajo esclavo se puede hablar de salario, sin una cobertura fiscal decente. ¿Dónde está la decencia en la cobertura fiscal de este país? ¿Dónde está servicio público que te pueda permitir alargar el salario? Busca servicio público, busca los hospitales, busca la garantía de estabilidad de precios en los alimentos, busca la seguridad social, busca las pensiones, busca el régimen de pensión, para que se hable de salario en este país. ¿Cuánto estamos pagando de energía eléctrica? ¿Cuánto están pagando la gente de pasaje?
Permítame cambiar de tema y perdonen. El doctor Julio Amado Castaño Guzmán, uno de los académicos que tiene este país, una persona a quien respetamos desde el punto de vista académico, rector de la Universidad UNIBE y presidente de la Plaza de la Salud. No respeto al presidente de la Plaza de la Salud, respeto a Julio Amado Castaño Guzmán. Al presidente de la Plaza de la Salud no le tengo ningún respeto. Pero Julio Amado Castaño Guzmán, el académico, está llamando la atención sobre el control de la fertilidad. Eso con relación al tema de los sextillizos. Lleva razón el doctor Julio Amado Castaño Guzmán cuando está pidiendo un control para estos procedimientos médicos, para estos procedimientos de fertilidad. Porque que aquí lo que tenemos, igual que el aborto, una libertad sexual y reproductiva mal entendida. Lo mismo que pasa con esta fertilización artificial. Lo mismo que pasa con el aborto. Lo mismo que pasa con la educación sexual. Es lo que estamos viviendo. Educación sexual, procedimientos de fertilidad, el aborto, todo anda junto. Todo esto obedece a una misma ideología de medios, a una misma estrategia política con este país. Todos estos procedimientos, el implante de células madres a partir de fechos que se hacen en Jarabacoa, delante de todo el mundo, en clínica, en nombre de la libertad sexual y reproductiva, pero mal entendida. ¿Dónde están los deberes? ¿Dónde están las obligaciones? ¿Dónde está la bioética en esto? ¿Qué es lo que debe reivindicar el doctor Julio Amado Castaño Guzmán? La bioética. Ustedes tienen en la Universidad UNIBE una gran oportunidad para producir los cambios políticos, si es que ustedes quieren, al tema de bioética en este país. Y creo que usted, Julio Amado, pudiera ser el mejor médico para eso en este país, por las credenciales que usted tiene, por los méritos que usted tiene como médico, como académico. No hablo del que está en la Plaza de la Salud. El que está en la Plaza de la Salud no me convence. El médico, el académico, Julio Amado, tiene méritos como rector de UNIBE para iniciar procesos de bioética en este país. Porque se necesita que la clase académica de este país dé cátedra, cuando menos una ética de mínimos, cuando menos una ética de mínimos, convoque a las universidades, a la UAS, a UNIBE, a la Madre y Maestra, a INTEC, convoque a los decanatos de medicina de esas universidades que he mencionado, para que comiencen un trabajo, para proponerle a la política dominicana un código bioético que tanto hace falta en la República Dominicana. No solo para lo que tiene que ver con inseminación o con procreación artificial, con fertilidad, ni con el aborto, sino con otros temas como los fármacos, las patentes para los fármacos, la durabilidad, la agilidad que debe tener salud pública para entregar a los laboratorios su patente a tiempo. Hay una serie de temas que tienen que ver con la salud
que es importante que se aborde desde la universidad, desde las academias, y que lo hagan académicos como Julio Amado Castaño Guzmán. No el que esté en la Plaza de la Salud como presidente de la Plaza de la Salud, porque el que está ahí ha dejado que se le use como un comerciante de la salud. Ha permitido eso. Pero hablo del académico que está en UNIBE. Desde ahí se pueden hacer grandes cosas en el tema de la educación sexual. Porque no es verdad que el magisterio dominicano tiene ni el reconocimiento ni la autoridad para ejercer la función parental. Entonces tiene que haber en el currículo de la universidad una educación moral al magisterio para que pueda ejercer la función parental, que haya la confianza en el padre, en el maestro. Porque ya no se tiene ni en el cura, ni en el pastor, se tiene la confianza sexual, porque hay riesgos. Entonces el maestro tiene que estar bajo un régimen de educación moral, como en Estados Unidos. Debe haber educación moral en las clases para el profesional dominicano. Tiene que haberlo. Entonces es tiempo de aprovechar eso para que UNIBE encabece la tarea de dotar a este país de un código de bioética, ya que la Academia de Ciencias tampoco lo quiere hacer. Nos veremos esta tarde a las 5.